razón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a jueves 23 de marzo del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información, porque sigue esta bandera que quiere utilizar la oposición para atacar directamente al presidente de la República. Una de ellas ha sido la señora Denise Dresser, quien hemos visto cómo ha emprendido un ataque directo hacia el presidente de la República, buscando, según ella, una demanda. Ahora bien, en esta ocasión y en este debate que se dio, tocaron el tema de la ministra presidenta Norma Piña y lo que según había pasado después de viralizarse la quema de esa esfinge, de ese muñeco. Hemos visto cómo la oposición ha utilizado eso para simplemente escandalizar. Lo mismo intentó hacer Denise Dresser en este programa, pero la abogada que está a un costado de ella simplemente la cayó por completo, diciéndole en pocas palabras que es una exagerada, que está simplemente malinterpretando las cosas, y hasta llegó al grado de que el mismo Leo Zuckerman en ciertas partes se le fue encima a Denise Dresser, diciéndole que pues esto es normal. No, hombre, hasta que le ponen un alto en su cara a la señora Dresser, porque a esto es lo que se dedican, y esto se tiene que parar, porque lo explica bien la abogada al decir que esto no es simplemente un ataque, porque ahora lo quieren tomar como un ataque hacia las mujeres, ¿sí? Hasta ese grado han llegado. Escuchen ustedes, porque esto es bueno saberlo. La manera en cómo la ciudadanía está interpretando esto, y de igual forma, hasta dónde puede llegar si siguen con sus mentiras los de la oposición, porque son hipócritas. Porque esto ha ocurrido, no es de ahorita. Y ahora, con el afán de querer defender al INE, andan con esto. ¿Y por qué del INE? Porque sabemos que la resolución está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchen ustedes. Es que aquí hay un tema. Se debe de prohibir que... Pero nadie está proponiendo eso. Tú eres el único que lo ha propuesto. Por eso, Estás viendo una amenaza que ni siquiera existe. Entonces, ¿qué hacemos frente a esas expresiones de que el libertad de presidente expresión? deje de agredir a gente desde la mañanera, punto. Deje de mentir sobre sus... Entonces hay que censurar lo que dice el presidente. No es... A ver... El pedirle a un presidente que no use el púlpito presidencial para mentir y agredir a otros poderes y a sus ciudadanos comunes y corrientes desde una plataforma de mucho más poder donde no tienen capacidad de réplica, me parece que él debería cesar eso. Y por eso estoy litigando para que un tribunal le diga eso que usted está haciendo es un abuso de autoridad. Por cierto, y tanto tú como yo hemos sido víctimas de esa plataforma donde nos han agredido. Sí, nada más que yo 87 veces. Bueno, pues yo menos. Y tú estás en el Kid Parade, pero... Sí, claro, pero ¿en qué se traduce eso? Exacto. En violencia en la calle. Él da permiso para agredir. A ver, una pregunta. ¿Quién sabía quién era Norma Piña hace 2 meses? No, totalmente. El presidente la ha hecho grande en ese sentido. Déjame que entre Vanessa a este debate. Sí, a ver, primero, en temas de libertad de expresión, yo coincido con Denise, yo no creo que sea un acto que deba ser censurado, prohibido legalmente. Estamos de acuerdo. Totalmente. La quema de efigies en una manifestación. No, totalmente. Que es común y corriente, hay que decirlo, en las manifestaciones en México. La quema de Judas es, pues, y se ha hecho en otras manifestaciones. Se quemaban figuras de Peña Nieto en Casa Ayotzinapa, del propio Andrés Manuel, en manifestaciones en su contra. Digamos, efectivamente no es algo nuevo. Yo creo que sí es condenable, es gravísimo lo que sucedió, sobre todo por los graves niveles de violencia contra la mujer que tenemos en México. Desde cualquier frente, esa violencia debe ser condenada y erradicada, ¿no? Sí, sí. Ahora bien, habla Denise de este permiso que le da el presidente a los militantes, a sus seguidores, de agredir a una mujer, de agredir independientemente si es o no cabeza de Estado, que ahorita le entramos a ese tema, que no es solo una mujer, ¿no? Ahí también la cruzan muchísimos aspectos a la ministra Piña.
Pero yo creo que también hablar de eso es quitarle agencia a la propia gente que va a apoyar al presidente Andrés Manuel el sábado. La gente tiene sus propias costumbres, pues estamos hablando de la quema de Judas, tiene sus propias ideas, tiene sus propias convicciones, ¿no? Estoy totalmente en desacuerdo. A ver, que termine Vanessa. Hablar de los militantes, de los seguidores de Andrés Manuel como autómatas, como robots que siguen al presidente, me parece hasta irrespetuoso el propio pueblo. No, jamás usé esas palabras. No me atribuyas algo que no dije. Y no estoy diciendo que lo hubieras utilizado, creo que decir que les das permiso de agredir es pensar que ellos no tienen capacidad de agencia para tomar sus propias decisiones en función de un razonamiento lógico que hacen a partir de información que el presidente les dé en la mañanera. Información falsa. A ver, y ahí le entro al siguiente tema. Decía, la ministra Norma Piña no solamente es una mujer, no podemos hacer nada más un análisis simplista de que este fue un acto violento, porque lo fue, es un acto violento, simbólico violento en contra de la mujer. Pero la ministra Norma Piña representa algo más. Lo que la gente estaba intentando decir violentamente, censurablemente, lo condeno, vaya, no quiero en ningún momento que se entienda que lo apoyo. Quiero entender el mensaje que está intentando mandar esta gente. Y yo creo que lo que están diciendo es, estamos sumamente enojados, sumamente molestos con el aparato de justicia. Y lo que la gente, pues, si uno no estudia Derecho, si uno no se pone a investigar particularmente cómo funciona el Poder Judicial, pues piensa, está encabezado por Norma Piña. Y eso en el imaginario colectivo incluye a fiscalías, a las policías, pues a todo el aparato de justicia. Pero, a ver, Vanessa, yo creo que aquí el punto de Denise, lo interpreto bien, déjame ponerlo de la siguiente manera. ¿Por qué no vimos ese mismo coraje cuando Arturo Saldívar era el ministro de la Corte? Gracias por decir eso, Leo. O sea, y eso a lo que voy. La ministra presidenta no solo es mujer, también es cabeza de Estado. Entonces, por supuesto que la cruzan todas estas violencias que como país vivimos. Por eso es tan condenable, ¿no? No, okay. pero a ver, déjame que entre Pablo, sí, ¿no? Porque Pablo es bueno este debate, caray. Bueno. Y dos, porque hemos tenido una avalancha de resoluciones jurisdiccionales, que el presidente, claramente en términos políticos, le ha convenido manifestarse respecto a la mañanera, y porque, en mi opinión, son resoluciones pues reprochables. Y así creo que lo ha entendido. Tanto Andrés Manuel como quienes fueron a la marcha del sábado. Y segundo, preguntas por qué no en contra del fiscal. Yo creo que la quema del cartón representando a la ministra Piña no representa verdaderamente a la ministra Piña, representa todo el aparato de justicia, repito. Entonces, yo creo que sí es una manifestación en contra de fiscalías, de ministerios públicos, de quienes, al ojo del ciudadano a pie, pues reparte la justicia, ¿no? La ministra Piña siendo la cabeza de ese poder, ¿no? Pues uno siempre piensa en los poderes como representado nada más por una persona. Pues el Ejecutivo lo encabeza Andrés Manuel y de ahí cae todo los demás integrantes del poder, secretarios, subsecretarios y demás. Uno pensaría que el Poder Judicial funciona exactamente igual, ¿no? Uno, si pues no tiene una formación de abogado, pues no tiene por qué entender que el Poder Judicial funciona diferente, que hay un Poder Federal local, hay un poder Judicial local, hay un Poder Judicial federal. Pues uno no tiene por qué entenderlo, es simplemente un símbolo. Sí, ahora, a ver, deja que entre. ¿Hasta dónde el presidente debe de tener estas tácticas rudas para defender su agenda política? A ver, yo creo que estamos cayendo en sofismas en dos aspectos. A ver, venga. Primero, estamos señalando que es responsabilidad del presidente la violencia simbólica en contra de la ministra Piña. Yo tampoco creo que esté su integridad física en riesgo, pues lo de Ciro, creo que tenemos bastante información para saber que no fue una consecuencia del discurso de odio por parte del presidente, como se llama, ¿no? Todavía no tenemos elementos. También solo tengo una pregunta. ¿Por qué estás tan segura de que su integridad física no está en riesgo? No, por supuesto que no estoy segura. Creo, de nuevo, si Norma Piña hoy fuera caminara por el Zócalo, fuera al supermercado sola, cuidada, ¿no? pero, o sea, sí. ¿Ustedes creen que no estaría en riesgo de que alguien la agrediera, alguien la golpeara, alguien le gritara, alguien la jalara? Mira, yo aquí la verdad, yo he salido varias veces en la mañanera y nunca me he sentido agredido. A ti sí, a ti te sacaron de una manifestación, pero... Y además sabemos que todo personaje público y más un servidor público está sujeto a... Pareciera que la que está dolida ante esa manifestación en la que ella acudió y la sacaron, que dicho sea de paso, no la agredieron, no la tocaron. Simplemente le dijeron que fuera, porque son este tipo de personajes que nada más van a sacar provecho de manifestaciones justas. Pero siguió la Dresser. Público y más un servidor público está sujeto a un escrutinio diferente que una persona de acuerdo a la normal, Corte. De acuerdo a la propia Corte. Sí. Entonces, se culpa directamente al presidente del odio, de la violencia, de tener una sociedad polarizada, cuando en realidad es que yo creo que ahí está la falsa generalización. La marcha del sábado fue generalmente festiva, fue generalmente pacífica, como la mayoría de las marchas convocadas por el presidente. Entonces, es como pongo sobre la mesa a esta señora que en Reforma, en la primera marcha de la oposición, vestida de blanco, empezó a gritarle indio de Macuspana, patarrajada. Pues creo que todos tenemos la capacidad lógica de discernir.
eso no representa a la oposición, o quiero pensar que no representa a toda la oposición, como estas personas que queman la norma Piña no representaron a la mayoría, al grueso de la... Y son estupideces, pero bueno, pues están en su libertad de expresarlas, ¿no? Y la verdad es que nos tienen hablando de eso en vez del discurso del presidente, en vez de lo que verdaderamente creo que enriquece el discurso político y nada más refiriéndonos a esa quema. Entonces, ¿tú crees que el presidente no es el culpable de este ambiente de polarización y de violencia y de odio que a diario pues lo vemos en la mañanera? A ver, hablando específicamente de las manifestaciones que ha realizado respecto al Poder Judicial, mucho se habla de que las manifestaciones del presidente son injerencistas del poder, ¿no? Que afectan los contrapesos. A mí me parece que es bastante, inclusive democrático, bastante sano que empecemos a hablar en público, que empecemos a hablar entre todos de las resoluciones de un poder que solía ser tan opaco, ¿no? O sea, las resoluciones de la Corte y ahí se lo celebra el ministro Saldívar, que se acercó un poco a la gente, pues nos gustará o no sus TikToks respecto a Taylor Swift, pero se acercó a la gente, empezó a abrir un poco la discusión al respecto. Antes las resoluciones eran como un algoritmo, ¿no? Una caja negra que nada más lo operaban estudios de derecho, juristas muy sofisticados y que la gente no podía ni siquiera entenderlas, ¿no? Entender los términos que se utilizaban. Entonces, a mí me parece una victoria democrática que estemos discutiendo las resoluciones de la Corte. Muy bien, a ver, va Pablo, ahorita va. Venga, Pablo. A ver, es que si estamos hablando de sofismas, pues... Le vamos a cambiar el nombre a este programa. A ver, es que estoy totalmente en contra de lo que ha dicho Vanessa y te lo digo con mucho respeto. La agresión que se está dando a Norma Piña y a otros no es lo mismo que la gente queme una piñata de Peña Nieto o de un Judas siguiendo las costumbres, que queme la figura de una persona cuando la violencia hacia esa persona fue incitada desde el Poder Ejecutivo. Hay una gran diferencia. No me parece bastante democrático, como tú dices, que finalmente se esté hablando de las sentencias. No es democrático cuando el presidente en la mañanera tergiversa el sentido de las sentencias según su conveniencia política, y evade hablar de otras sentencias o de otras investigaciones del Poder Judicial que no se han llevado a cabo. No es democrático que el presidente abuse de su poder para mentir y difamar. A ver, ¿qué ha dicho el presidente de la Corte? Y creo que no podemos decir, ¡ay, qué democrático que diga que la Corte nunca ha resuelto nada en favor del pueblo! ¿Te parece que eso es democrático? No me parece sano que el presidente quiera desprestigiar a los contrapesos y a las instituciones autónomas, porque no es solo Norma Piña, es el INAI, es la COFESE, es el IFETEL, son todos los el INE, son todos los pequeños, imperfectos contrapesos que logramos construir, a los que diariamente trata de desprestigiar, con la intención de demolerlos, quitarles presupuesto, quitarles credibilidad social. Y de reconcentrar el poder. Y reconcentrar el poder, porque al final del día se trata de un tema de control político, de centralización del poder en su persona y de no tener que lidiar con esos contrapesos incómodos que le ponen restricciones a un poder que él querría ejercer, pues sin contrapesos. A ver, Vanessa. A ver, me parece bastante exagerado hablar de una injerencia de Andrés Manuel al Poder Judicial, sobre todo teniendo un poquito de memoria de cómo funcionaba el Poder Ejecutivo y la Corte en sexenios pasados. Eso sí era injerencia. Escuchemos la historia de Saldívar, de cómo señala cómo Calderón, para que no emitiera la sentencia ABC, para que no resolviera del caso Florence Cassé, le puso a 10 personas armadas frente a su camioneta con toda su familia. Eso era injerencia. De verdad vamos a decir que la discusión pública de sentencias, nos gusta el sentido o no en el que se expone, es antidemocrático o es injerencista. A mí, claro que yo respeto que la Corte exista como un contrapeso, igual que el Legislativo existe como contrapeso y el Ejecutivo. Y así es precisamente como creo que debe funcionar el mecanismo democrático, discutiendo y señalando en público. Pues entonces tenemos una visión de democracia en la que no estamos hablando los mismos idiomas. No, vamos a debatir. No, pues simplemente estoy señalando que no estar de acuerdo con el sentido de que en que el presidente está interpretando una u otra resolución, no podemos decir que está difamando. Pero a ver, todos los presidentes siempre interpretan las resoluciones del judicial como les fue en la feria, ¿no? Aquí una vez Saldívar nos los dijo, ¿no? Siempre acabamos siendo con 50% populares, con 50% con la gente está de acuerdo y el otro lado, el otro 50% nos dice que está en contra, dependiendo la sentencia, ¿no? A ver, y el presidente es así, y los presidentes de antes también. Sí, pero a ver, Leo, aquí pone sobre la mesa algo interesante, Vanessa, dice, pues en el pasado sí hubo injerencia y fue peor. Esa injerencia también fue mala. Y me conozco muy bien la historia y apoyé mucho a Saldívar cuando Calderón llevó a cabo una operación. Sí, ajá. Por eso salía en cada espacio a hacer este tipo de reclamos, ¿no? Yo a la señora Dresser simplemente también no le creo nada. Por la manera en cómo se ha manifestado y la forma en cómo se ha expresado en varios temas. Incongruencia. Hipocresía.
y cinismo. En fin. Señores, nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.